Hola Sexto, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este es el video tutorial del TP número 12. Este es el último TP de la unidad de secciones cónicas y con este vamos a concluir viendo la cuarta sección cónica llamada hipérbola. Como siempre, estamos trabajando con la definición del lugar geométrico de la hipérbola, de todas las secciones cónicas, y la hipérbola es el conjunto de puntos en el plano tales que el valor absoluto de la distancia de los puntos de la hipérbola a dos puntos fijos, llamados focos, es constante. Es decir, tengo un punto en la hipérbola, ¿sí? Que es este punto amarillito, tengo los focos, ¿sí? Y si yo ahora calculo la distancia entre el punto y un foco y el punto y el otro foco, la diferencia, ¿sí? El segmento mayor menos el segmento menor siempre da un número constante. Es decir, yo tomo un punto acá, calculo la distancia a cada uno de los focos, resto la distancia mayor menos la distancia menor, y eso me tiene que dar siempre un mismo número, ¿sí? Entonces, como puntos y elementos principales en la hipérbola tenemos los focos, el centro, que es el punto medio entre los focos, los vértices de la hipérbola y el eje, que es la recta que pasa por los focos, los vértices y el centro, ¿sí? Estos son los puntos principales de la hipérbola y ahora vamos a ver cuáles son los elementos que tenemos que mirar para poder escribir la ecuación de la hipérbola como estuvimos haciendo en el caso de las otras secciones cónicas. Lo que vamos a ver a continuación es una construcción de un rectángulo auxiliar que nos hacemos para poder determinar los elementos que necesitamos para la ecuación de la hipérbola. Esta construcción que vamos a ir viendo no la tienen que hacer ustedes porque en cada uno de los ejercicios ya tienen construido este rectángulo auxiliar del que van a sacar los datos. Pero está bueno que ustedes sepan de dónde surge este rectángulo auxiliar. Bien, cuando nosotros tenemos las hipérbolas, tenemos dos rectas asíntotas a la hipérbola. Recordemos que la recta asíntota es la recta que se acerca a otra recta o a otra gráfica, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, pero nunca llega a intersecarla. Es decir, estas dos rectas acá asíntotas a las dos ramas de la hipérbola se van a acercar a las ramas de la hipérbola, pero nunca la van a terminar tocando, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos para construirnos el rectángulo auxiliar es trazar estas rectas asíntotas a la rama de la hipérbola. Ambas rectas pasan por el centro, ¿sí? Se intersecan en el centro. Una vez construidas las rectas asíntotas a las ramas de la hipérbola, se construyen dos rectas perpendiculares al eje que pasan por los dos vértices de las ramas de la hipérbola, ¿sí? Recordemos que el eje es la recta que pasa por los focos, los vértices y el centro, ¿sí? Entonces, en este caso, el eje es esta recta acá, y yo voy a trazar dos rectas perpendiculares, que son las amarillas, que pasan por los vértices de las ramas. Una vez construidas estas rectas, como ven, intersecan a las dos asíntotas en este punto, este punto, este punto y este punto. Esas intersecciones entre las dos rectas perpendiculares y las asíntotas van a ser los vértices de este rectángulo auxiliar que nos estamos construyendo para hallar los elementos para escribir la ecuación de la hipérbola. Entonces, como dije recién, estos puntos de intersección entre las asíntotas y las rectas perpendiculares nos dan los vértices de este rectángulo auxiliar que nos construimos. Una vez que tenemos construido el rectángulo auxiliar, lo que vamos a hacer es quedarnos con este segmento y este segmento del rectángulo auxiliar. Esos son los valores que vamos a utilizar para poder escribir la ecuación de la hipérbola. Para escribir la ecuación de la ecuación de la hipérbola es una ecuación de este tipo, ¿sí? Donde en este caso, fíjense que acá tenemos un menos, ¿sí? Esa es una diferencia entre las que teníamos anteriormente, igualada a 0. De la misma forma que veíamos el tema en la parábola y en las otras secciones cónicas,
tenemos algunas particularidades, porque esta hipérbola puede tener las ramas que se abren hacia la derecha y hacia la izquierda, o hacia arriba y hacia abajo, como en este caso, ¿sí? Tenemos que identificar dos cosas a la hora de escribir la ecuación de la hipérbola. Primero, tenemos que ver la orientación del segmento A y del segmento B. Si el segmento A está posicionado de manera horizontal, va a ir debajo del eje de la variable X. Y si está de manera vertical, lo colocamos debajo de la variable Y. Y lo mismo hacemos con el segmento B. Si está vertical, va a ir debajo de la variable Y, y si está horizontal, debajo de la variable X. Una vez ubicados esos segmentos, lo que tenemos que ver es si las ramas se abren hacia arriba o hacia abajo, hacia arriba y abajo, o hacia la derecha y a la izquierda. Si se abren hacia la derecha y a la izquierda, la variable Y es la que va a ser el término negativo. Y si se abren hacia arriba y hacia abajo, la variable X va a ser el término negativo. Es decir, por ejemplo, en este caso tenemos que las ramas se abren hacia los costados, derecha e izquierda, entonces el término negativo va a ser la variable Y. Y en el caso en el que las ramas se abran hacia arriba y hacia abajo, el término negativo va a ser la variable X, ¿sí? Dependiendo para dónde se abran, cada término va a ser negativo, ¿sí? Algunos ejemplos, y el otro dato que necesitamos es las coordenadas del centro, ¿sí? Las coordenadas de este punto llamado centro. Entonces necesitamos las coordenadas del centro y el valor de A y B y mirar estas dos cuestiones importantes. Debajo de qué variable ponemos el segmento A y el segmento B y cuál de los dos términos va a ser el término negativo. Si el que tiene la variable X o el que tiene la variable Y. Acá les dejé 3 ejemplos para que observen. En este caso, las ramas se abren hacia arriba y hacia abajo, por lo tanto, el término con la variable X va a ser el término negativo. El segmento A, que es el segmento mayor, mide 4 y el segmento B mide 3. Las coordenadas del centro, en este caso, son el punto de origen de coordenadas, es decir, el 0, 0. Una vez que identificamos todos esos datos, escribimos. El 4, que es este segmento, como es horizontal, va a ir debajo de la variable Y, y como el segmento B es el horizontal, va a ir debajo de la variable X. Como en este caso las ramas se abren hacia arriba y hacia abajo, el término con X es el que va a ser negativo. Y reemplazo por las coordenadas del centro en los cuadrados de las variables. Entonces, finalmente termino de resolver todo y me queda esta ecuación como la ecuación de esta hipérbola. El siguiente ejemplo también son ramas que se abren hacia arriba y hacia abajo, por lo tanto la variable X va a ser la que sea el término negativo. Si vemos, este es el segmento A, es el mayor, y entonces está posicionado en forma horizontal, va a ir debajo de X y mide 7, porque acá conté 7 cuadraditos, ¿sí? Entonces lo coloco debajo de la variable X, y la variable X es la que lleva el signo negativo. Luego este segmento mide 5, porque contamos 5 cuadraditos, va a ir debajo de la variable Y, porque es el segmento que está posicionado en forma vertical. Luego terminamos de calcular, acá por ejemplo tenemos menos con menos se nos va a hacer más, 7 al cuadrado 49 y 5 al cuadrado 25. Y esta es finalmente la ecuación de esta hipérbola. El último ejemplo es el siguiente. Como ven, siempre los rectángulos auxiliares ya están construidos, por eso les decía que esta construcción no la van a tener que realizar ustedes, sino que es importante saber de dónde surge ese rectángulo y no que les aparezca un rectángulo mágicamente así de la nada y ustedes lo estén usando sin saber de dónde viene. Pero como les había mencionado, ustedes no van a tener que construir ese rectángulo. Bien, el último ejemplo es un ejemplo en el que las ramas se abren hacia la derecha y hacia la izquierda, por lo tanto el término negativo va a ser el que tenga la variable Y. En este caso contamos dos rayitas largas, dos de estas rayitas serían dos cuadrados grandotes, que entonces nos va a hacer la medida 2. Este es el segmento A, que mide 2,
Y el segmento B lo escribí en forma de fracción, porque siempre prefiero trabajar con fracciones, pero ustedes pueden escribirlo como 1,5 o 3 medios, es lo mismo. Yo lo escribo con fracción porque siempre me resulta más cómodo. Y en este caso el centro también es el origen de coordenadas, por lo tanto es el punto 0, 0. Una vez que tenemos clara toda esa información, pasamos a reemplazar todos los valores que tenemos que reemplazar en la ecuación y terminamos de calcular lo que haya que terminar de calcular. En este caso tenemos que calcular 2 al cuadrado, que nos da 4, y 3 medios al cuadrado nos da 9 cuartos. Y finalmente esta es la ecuación de la hipérbola. Los ejercicios que tienen que hacer son los ejercicios del apunte con el que venimos trabajando, y como van a ver, tienen este rectángulo auxiliar construido en cada uno de los ejercicios, y es con ese rectángulo con el que tienen que manejarse para poder escribir la ecuación de la hipérbola. Como ven, a pesar de que la hipérbola parecía ser una de las más difíciles, la ecuación y escribir la ecuación y los elementos no es mucho más complicado que trabajar con el resto de las secciones cónicas. Espero que se haya entendido todo. Cualquier cosa saben que quedo a disposición y se pueden conectar a las clases de consulta. Les mando un beso y un abrazo enorme.